amigos, bienvenidos hoy miércoles de agosto. Es un placer estar con ustedes como siempre. Qué bueno que nos siguen a través de las cápsulas. Vamos a continuar. Hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema que nos han pedido a través de redes sociales, relacionado precisamente con el robo a través de banca electrónica. Esta es una situación complicada, no desde el punto de vista, la verdad es que ni técnico ni legal, ¿no? La problemática que tenemos aquí es una falta de conocimiento por parte de todos aquellos que han sido víctimas de este tipo de circunstancias, ya que la realidad es que no saben qué hacer. Aparentemente los bancos no están tomando su responsabilidad tampoco. La CONDUCEF está fallando en hacer este tipo de reclamos cuando la gente va y solicita precisamente o hace la denuncia ante ellos. Y por supuesto, muy desafortunadamente, y miren, no quiero que me malentiendan, ¿no? Ni que me malinterpreten. Yo tengo y conozco infinidad de agentes del Ministerio Público, más que nada en el ámbito federal, ¿no? Y me consta que hay muchos de ellos que les gusta su trabajo, que se esmeran, pero desafortunadamente también tenemos las noticias de aquellos que pues simple y sencillamente pues no le hacen caso a la gente no sabe de leyes, la gente no sabe cómo exigir que el Ministerio Público haga su trabajo, que los bancos entreguen la información que tiene el cuentaviente derecho a obtener. La CONDUCEF, no me lo tomen a mal, no es un ataque, al contrario, me parece que son áreas de oportunidad. Insisto, creo que hay gente que le gusta hacer su trabajo, pero también hay gente que le gusta cobrar su quincena, son cosas completamente distintas. Bueno, es lo bueno de ya no trabajar en el gobierno, que ya podemos, ya tenemos libertad de expresión, ¿no? Y entonces, un gran placer presentarles a mi amigo Virgilio Andrade. No le gusta que digamos desde hace cuánto tiempo somos amigos, pero seguramente somos amigos desde hace más de 3 décadas, nada más para que le vayan sacando cuentas. Ya verán que andamos por los 30 y tantos, nuestras mamás nos presentaron cuando éramos bebés todavía, ¿no? Virgilio, ¿no? dirige el despacho de abogados y es un gran experto precisamente en estos temas. Hemos platicado ya durante algún tiempo, algunos años, este tipo de problemáticas, y bueno, hoy con la finalidad de presentarles otro enfoque y con el sustento de la gran experiencia que tiene Virgilio también en estos temas, queremos compartirles algunas situaciones relacionadas desde cuál es la problemática relacionada con este tipo de conductas, en donde, bueno, pues de repente las personas revisan sus cuentas bancarias a través de internet y se dan cuenta simple y sencillamente que ya no tienen dinero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo debo de hacer las cosas? ¿Qué documentación tengo que tener? Tengo que tener el valor, por supuesto, para llevar a cabo todo el trámite, pero vamos a hablar de técnica y legalmente de todo lo que se necesita. Virgilio, ¿cómo estás? No, muy bien, muchas gracias por invitarme, Oscar, aquí queriéndote acompañar y compartir un poco de lo que creo que todo el mundo hemos oído sin tener conocimiento. Has leído hasta los reportajes, las quejas. En alguna ocasión recuerdo también que hasta en la radio alguien dijo, bueno, pues es que me metí a mi cuenta a través de internet y estaba en ceros. O las experiencias que nos ha tocado vivir un poco de gente que de edad avanzada de repente va al banco, quiere sacar un crédito pequeño para hacer alguna adquisición o modificación en su casa y le dicen, pues es que no ha pagado los créditos que tiene. Todos tenemos el conocimiento de que a alguien le clonaron la tarjeta, a alguien le robaron la tarjeta o hicieron compras a través de su tarjeta en internet, pero el robo de identidad ya es una palabra un poco más avanzada. No solo es el que tengan acceso a tu plástico, ya aquí es tener acceso a tu cuenta, a tu documentación, a tu identificación oficial, quizás hasta comprobante de ingresos, de domicilio, y todo lo que conlleva esto, y que muchas veces por la desidia o por el no querer ir a perder el tiempo al hacer una denuncia, la gente no hace nada y prefiere cancelar la cuenta y ver qué hace con su dinero y que se lo den en efectivo o que no le deposite.
Yo no sé cuál sería la recomendación que pudiéramos hacerle fuera de, lo primero es ir a denunciar, ya sea ante el Ministerio Público y a la Conducef, para que sepan que alguien está utilizando tu nombre para hacer operaciones, solicitar créditos, tarjetas de crédito, quizás hasta algún otro tipo de operación o actividad todavía más ilícita que tú ni siquiera tienes conocimiento. ¿Qué puede hacer una persona desde el punto de vista técnico? ¿Qué es lo que se debe de pedir al banco que me dé para poder proceder en este caso? Bueno, aquí son varias las circunstancias. Vamos a tratar de llevar un orden con la finalidad de que la gente se dé cuenta por qué somos tan vulnerables y por qué es tan fácil de alguna manera obtener nuestros datos, precisamente para que, como lo habíamos platicado en cápsulas anteriores, desde el punto de vista federal, venga una falsificación de documentos y desde el punto de vista, digamos, de fuero común, venga el tipo penal conocido como usurpación de identidad. Recuerden ustedes que, como lo habíamos platicado en otras cápsulas, desde el punto de vista federal no existe el tipo de usurpación de personalidad, pero existe el tipo de falsificación de documentos. Desde el punto de vista de fuero común, en cada uno de los códigos penales de los estados, recuerden ustedes que estamos en un país con 32 estados libres y soberanos, ¿no?, conformados en una república, en donde cada estado tiene su código penal ad hoc para cada una de sus necesidades, independientemente del Código Penal Federal. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, ¿cómo obtiene nuestra información? Bueno, desafortunadamente tenemos que entender que desde hace mucho tiempo hemos estado publicando todos nosotros y nuestros amigos de nosotros, porque aquí es algo simpático, ¿no? Sí. Nosotros somos muy aburridos en Facebook, pero no importa, porque toda la demás gente publica toda la información nuestra en Facebook. Y entonces, en eso están currículums, y en los currículums están los correos electrónicos, y en los currículums están las direcciones, y en los currículums están los números telefónicos. Y cuando tú tienes acceso a esa información y empiezas a ligar información utilizando algunas herramientas de internet de libre uso, pues vas a poder encontrar una gran cantidad de información de tu objetivo. Aquí la recomendación es que empecemos a tener cuidado. Quizás la recomendación, como ya habíamos hablado en cápsulas anteriores, viene tarde, toda vez que estamos en el 2019 y nosotros empezamos a publicar santo y seña de nuestra vida a partir de la creación de las redes sociales desde los años 2003, 2004, y esto se populariza o se generaliza a través del año 2016, ya con la llegada de los teléfonos, como hoy los conocemos, teléfonos inteligentes. Entonces, desde el punto de vista, yo llego, veo mi cuenta bancaria y no tiene dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo al artículo 316, con todos sus vices, de la Circular Única de Bancos. La Circular Única de Bancos es el documento que regula, ¿no?, que autorregula precisamente a las entidades financieras en relación a muchas materias, entre ellas la parte de la seguridad y, por supuesto, el uso de los sistemas electrónicos o de la banca electrónica. Si les interesa el tema, en ese documento, en ese artículo, de manera precisa, van a encontrar la información que les vamos a compartir, en donde señala, palabras más, palabras menos, que el usuario tiene el derecho, al ser titular de una cuenta a través de banca electrónica, de si es víctima de alguna de estas circunstancias donde de repente su dinero desaparece, él tiene el derecho de solicitar la información relacionada con las direcciones IPs, las fechas, las horas, el tipo de movimiento e inclusive los datos relacionados con el tipo de dispositivo que se conectó y el tipo de transacción que se realizó. Eso ustedes tienen como titulares, insisto, como titulares el derecho de solicitarlo al banco una vez que se dan cuenta o que el incidente sucedió, hasta 6 meses más 10 días. Me parece que es absurdo pensar que no me voy a dar cuenta que me falta mi dinero
No sé, ¿no? Quizás haya personas que no necesitan tanto el dinero, pero bueno, no es mi caso, entonces yo normalmente, por lo menos cada tercer día estoy checando mis cuentas, si no es que diario lo estamos haciendo. Entonces, aquí hay una situación interesante, porque el banco al momento de que recibe una queja relacionada con este tema, tiene la obligación de almacenar por 5 años esa información que yo acabo de mencionar. Claro, de almacenarla. Entonces, aquí hay dos vertientes distintas. Una situación es el tiempo que yo tengo para solicitar esta información técnica, digamos, al banco, que es de 6 meses más 10 días. Y otra cosa es que si yo ya lo reporté, el banco cuánto tiempo tiene la obligación de almacenarlo con la finalidad de que se pueda hacer una investigación. Ahora, yo sé que en este momento la duda, bueno, pero direcciones IPs, ¿no? Claro, en el caso de Virgilio, él y yo hemos tenido innumerables charlas relacionadas con el tema y por supuesto sabe de lo que estamos hablando. Pero cuando hablamos con un abogado... no tiene idea de a qué se refiere. Del mundo real, ¿no? Esto que es una dirección IP o para qué me sirve, ¿no? Entonces, al final del día, esta es una información técnica que yo le tengo que presentar al Ministerio Público con la finalidad de que inicie una investigación. Ahorita explico de qué se trata la investigación. ¿Cuál es la problemática a la que se están enfrentando hoy las víctimas? Algo que están haciendo muy mal las instituciones bancarias y que está solapando la Conducef y que eso no dice la regulación. Esto es, en este caso, la Circular Única de Bancos. La Circular Única de Bancos señala de manera muy clara que el usuario tiene el derecho de solicitar esta información. Bueno, en el caso de nuestros clientes, ¿no? Hablamos de nuestros clientes que se relacionan con este tipo de temas, nos ha tocado que evidentemente la primera recomendación para poder hacer el análisis desde el punto de vista técnico, ahorita les voy a decir por qué, vamos paso a paso para que la información vaya fluyendo de a poco, se niegan los bancos a entregársela a los usuarios. Y los gerentes de los bancos, de forma hasta grosera, les señalan a los cuentavientes, no, pues eso me lo tiene que pedir la autoridad. Perdónenme, señores banqueros, están completamente equivocados. Si yo fuera ustedes, dentro de mis protocolos relacionados con una queja de este tipo sería inmediatamente brindarle al usuario esta bitácora. Y el que nada debe, nada teme. De otra manera, mis queridos amigos bancarios, ustedes están siendo parte del problema. ¿Por qué estamos siendo parte del problema y por qué nadie me lo explica? Bueno, ¿por qué nadie se los ha explicado con anterioridad? No lo sé, yo doy este tipo de pláticas de forma constante. Bueno, y tú ves a los clientes y hemos sabido de distintos casos, sin importar la edad, de que ves que tu cuenta está vacía y pides al banco, bueno, deme todo lo relacionado con mi cuenta. Te dan tu contrato y hasta ahí llegó, y tu estado de cuenta. Y ya no saben qué darte más y tú no sabes qué pedir. Y dices, oiga, pues es que tengo que llevar la información. ¿A qué te comentaba que a un cliente del despacho le dijeron, bueno, lleve su identificación y si puede lleve 2 identificaciones para que vean que es usted? Lleve su comprobante de domicilio. Y vaya y levante la queja en la Conducef y la denuncia en la Procuraduría y quién sabe qué. Y el señor se quedó en las mismas. O sea, pues voy a hacerlo y ¿qué les voy a decir? Me vaciaron la cuenta, sacaron créditos a mi nombre. El banco, en lugar de ayudarnos como cuentavientes, es el momento donde nos cierran la puerta. Pero eso sí, no llegues a abrir una cuenta porque te sacan todo el menú de todo lo que te pueden ofrecer. Así es. Para que metas su dinero. Así es. Una de las grandes problemáticas son los tiempos. Cuando tú haces una queja relacionada con el tema a los bancos tienen hasta 45 días para contestarte. Ahorita voy a especificar la importancia de los tiempos. Hasta 45 días para contestarte. Si el banco teniera la información que yo te estoy diciendo que tienes derecho a solicitarle de acuerdo a su autorregulación, que es esa bitácora, la repito, con direcciones IP, fechas y horas, de manera resumida, si el banco tenía esta información y no te la da, porque se la va a entregar a Conducef, porque aparte así contestan, ¿no?, a la autoridad solicitante, Conducef se tarda otros 45 días en solucionar el problema. O bueno, en solucionar el problema no,
en decirte, el banco tomó por buena tu queja o no la tomó por buena, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de 45 días, y 45 días son 45 días hábiles, y ya pasaron más de 4 meses. ¿Esto por qué es importante? Bueno, ahí les va. También les he comentado en las cápsulas pasadas, desafortunadamente, ¿no?, que cuando hablamos de investigaciones ciber, ¿cuáles son las investigaciones ciber? Aquellas que se investigan de forma digital a través precisamente de una dirección IP. ¿Qué es la dirección IP? Me parece que lo he comentado en las otras cápsulas, pero no creo que salga de sobra comentarlo, vale, por aquellos que no vieron las cápsulas anteriores. Véanlas, están muy buenas, ¿no? Una dirección IP es un número. Es un número, es una analogía, algo muy similar al número telefónico, ¿no? Es algo muy similar al número telefónico. Yo no puedo hacer una llamada telefónica si no tengo un número telefónico asignado a mi aparato telefónico, valga la redundancia. Yo no puedo conectarme a internet si no tengo asignada una dirección IP, que es un número. Así, dejémoslo en ese sentido. Aquí tratamos de hablar un idioma muy sencillito. Entonces, ¿quién me asigna esa dirección IP y por cuánto tiempo se me asigna esa dirección IP? Esa dirección IP no es mía. Yo me tengo que conectar a un proveedor de servicios, en este caso un proveedor de servicios de internet. Desde el punto de vista técnico, porque desde el punto de vista legal es lamentable que nuestra legislación no esté definido lo que es un proveedor de servicios de internet, únicamente está definido lo que es un comercializador, y como que las cosas no son claras, lo cual es un tache guarache para mis amigos de la FTEL, ¿no? Sí, mis amigos de Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? En donde yo, a través de un proveedor de servicios, obtengo este número que me va a permitir navegar en internet, conectarme en mis cuentas bancarias, conectarme a la página web que yo quiera, etcétera. Desafortunadamente, en nuestra legislación, y es otro tache guarache para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no hay un artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regule el tiempo mínimo necesario que los proveedores de servicios de internet tienen que almacenar esta información de direcciones IPs para que el Ministerio Público o la autoridad correspondiente, que puede ser un juez, pueda solicitar esta información en el pasado. No lo hay. Lo tenemos en telefonía, ya se los platiqué, acuérdense, artículo 190, los proveedores, hablando de telefonía, tienen obligación de almacenar de información que nos permita rastrear una comunicación, no la información de la comunicación. La información de la comunicación es privada. La que me permita rastrear información por 12 meses en vivo, esto es para geolocalizar un dispositivo en vivo, y esos primeros 12 meses, otros 12 meses de almacenamiento. Cuando hablamos de internet, o sea, de este número, de esta dirección IP, no hay nada. Entonces, perdón que te interrumpa, ¿y eso por qué es importante para el Ministerio Público? ¿De qué le sirve la famosa dirección IP en caso que la pudiese obtener? Te voy a platicar. Lo que pasa es que una vez que obtenemos estas bitácoras por parte del banco, que hoy desafortunadamente las estamos obteniendo 4 o 5 meses después del incidente, por la burocracia de los bancos y por la burocracia y falta de sensibilización, en este caso de la Conducef, ¿no? del personal de la Conducef, ¿qué sucede? Desde el 2006, el único proveedor de servicios que coopera con la autoridad, ya lo habíamos comentado en otras cápsulas, es Telmex. Esto nos ha permitido, yo trabajé durante casi 6 años en los servicios periciales de la PGR, resolver casos, salvar vidas, encontrar secuestrados y por supuesto recuperar el dinero de las personas y por supuesto también meter a la cárcel a delincuentes. Pero es un acuerdo de cooperación entre Telmex y la autoridad que yo en su momento, en el 2006, participo en su rehabilitación porque es un acuerdo que ya existía pero que no se utilizaba. Y desde el 2006 el único que nos ayuda en este tema es Telmex. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa es que si yo tengo esta dirección IP y yo le pregunto al proveedor, porque así se ve el numerito en la bitácora, si yo tengo la dirección IP y gracias a Dios después de rezar y prender veladoras es de Telmex, ¿no? Entonces sabemos que Telmex almacena la información para poder rastrear la información hasta 6 meses. Y eso nos va a permitir preguntarle a Telmex, oye,
bueno, a nosotros no, únicamente al Ministerio Público y en muchos casos a través del juez, ¿no? A petición del Ministerio Público, oye, ¿a quién le prestaste esta dirección y cuál es el domicilio? Y entonces esto va a permitir, es una línea de investigación. Cuando tenemos una situación relacionada con robos a través de cuentas electrónicas, tenemos básicamente dos líneas de investigación. La dirección IP, esto es quién realizó la transacción y a dónde se fue el dinero. Nunca perdamos de vista el destino. Esa línea, ¿no? Sin embargo, esta línea de investigación es muy importante. Desafortunadamente, Virgilio, si no es Telmex, esto es, si aparece otro proveedor, y perdón que no menciona a nadie, porque no vamos a mencionar a nadie, pero sí menciona a Telmex porque me parece que es de reconocer la ayuda que nos ha brindado ya por 13 años. Si es de otro proveedor, entonces no te van a decir que la información no está, que no la tienen y no te la van a dar. Esto es, no se puede investigar. O sea, te quedaste en las mismas, ahora sí que contra la puerta y hasta ahí llegaste. No se puede investigar técnicamente. Eso es una de las grandes carencias que hay en nuestro país, inclusive independientemente para la investigación de todo lo que se llame ciber, inclusive para podernos adherir a Budapest. Estamos hablando de agregar un solo artículo a la ley de telecomunicaciones. O sea, no vamos a necesitar una ley para investigar los ciberdelitos, no una policía especializada en esto. Realmente no necesitas códigos penales nuevos, lo que necesitas es poner los cimientos para la investigación, como lo que te mencionaba, hablando de telefonía. Tenemos los cimientos, ¿no?, para que el Ministerio Público pueda solicitar información a los proveedores, para que todos los auxiliares, tanto peritos como policías, como quieras llamarle, policías cibernéticos, ministeriales, como tú quieras, todos hagan su trabajo. Pero mientras no tengamos los cimientos, en este caso, de que tengamos un tiempo mínimo para que los proveedores almacenen la información, no se va a poder investigar. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué los bancos se autorregulan y ayudan? Porque a mí me parece que esa es una ayuda que también no se menciona, así como los critico de repente por no quererle dar esta información directamente al usuario, también, si me permites un reconocimiento a ellos, quienes se autorregulan para guardar esta información que te permite hacer una investigación. Sí, claro, la ventaja que me decían nuestros amigos de infraestructura de la asociación de internet es que ¿para qué quería yo la ayuda de los demás si Telmex tenía entre el 70 y el 80% del mercado? ¿Eso qué significa? Que de cada 10 direcciones IP tenemos la posibilidad de investigar 8, o sea, un 80% de ser eficaces en esta investigación desde el punto de vista técnico. Bueno, y pues ahora que hay redes abiertas, la famosa de Google que puso en estaciones de camiones, en algunos lugares públicos, centros comerciales y todo, que no necesitas ni palabra clave para integrarte ahí. Si a través de una de esas se roba tu información o tienen acceso a tu información bancaria y logran duplicar tu identidad, ¿qué puede hacerse? Estás tocando temas muy delicados, muy complejos, que yo creo que esta cápsula va a durar unas 3 o 4 o 5 horas, ¿no? Bueno, para poder charlar en relación al tema, porque si hay algo que es vulnerable en la vida son las redes Wi-Fi. Es muy fácil vulnerar, de hecho es el video que más se consulta en internet, cómo utilizar una herramienta. No la voy a mencionar, yo no voy a ayudar a hacer este tipo de situaciones, no la voy a mencionar con la finalidad de poder vulnerar estas redes que no tienen ningún tipo de seguridad, a las cuales muchos usuarios, la mayoría de los usuarios se conectan y bueno, lo único que tienes que tener es una tarjeta de red en modo promiscuo para que pueda captar toda la información alrededor, ¿no?, de todos, y únicamente esperarte a que se le acabe la pila para obtener la información de todos. Es así de fácil obtener la información y robarte la información. ¿Cuánto tiempo te lleva? Nada más la espera, ¿no?, de las 4 horas. ¿Cuánto tiempo te lleva aprender este tipo de técnicas? Por eso insisto, no estamos hablando de hackers, estamos hablando de delincuentes vagos, ¿no? Delincuentes, lo subrayo. Bueno, si no eres un técnico, si no eres un ingeniero, quizás el aprendizaje te lleve una semana.
Si eres un técnico, alguien que sabe, te va a llevar uno o dos mañanas, no más, no más. Bueno. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que hoy tenemos. Yo empujo precisamente en relación a estos temas para que, sin que se me ofendan los usuarios de Internet, porque hay mucha gente que se enoja conmigo porque yo insisto en que todos deberíamos tener el acceso a estas redes libres, pero a través de un usuario y contraseña. Sí. No con la finalidad de que nos sintamos husmeados, no, con la finalidad de protegernos. Esto es, si vamos a utilizar la red y alguien hace un mal uso, bueno, que la autoridad pueda identificar quién hizo un mal uso de mis datos de la red, etcétera. Pero bueno, eso es un tema que ya platicaremos después. Con calma en otro usted, aquí, o sea, ya tienes, suponiendo que sea Telmex el proveedor del servicio de Internet al que te conectaste tú como usuario y al que se conectó la institución bancaria para dar el servicio a un tercero con tus datos. ¿Eso a mí de qué me sirve para ir a denunciar? Ok, aquí no es necesariamente el usuario y el banco, lo importante es que el delincuente, quien te haya robado el dinero, entonces, para que te roben tu dinero primero tienen que dar de alta unas cuentas, unos beneficiarios para poder hacer la transferencia. Entonces, alguien se va a conectar a través de estos números IPs y entonces va a dar de alta determinadas cuentas y después de un tiempo, que por lo menos estamos hablando de un par de horas, ¿no? Aunque digamos que la circular única señala 30 minutos, en general los bancos se toman ya más precauciones. El tiempo mínimo es de 30 minutos una vez que tú das de alta una cuenta para poder hacer una transferencia. Más o menos los bancos en promedio utilizan un par de horas, algunos más, un poco menos, pero ese es el tiempo. Entonces ahí vamos a ver en esa bitácora estas direcciones, estas bitácoras nos las van a entregar. Por supuesto se tiene que hacer un análisis para desacreditar, porque la primera situación que el banco te va a decir es que tú fuiste. Sí. ¿Por qué? Porque tienes un token, ¿por qué? Porque tienes usuarios, porque tienes contraseñas y es tu responsabilidad. Pero tú y yo conocemos clientes que no tienen token, que no tienen contrato de uso de banca electrónica. Les roban su dinero y Conducef y el banco señalan que ellos son los culpables, ¿no? Y no se hacen responsables. Entonces, son cosas críticas que hoy estamos viviendo. Entonces, una vez que hoy tienes tu bitácora, que es la pregunta directa que tú me haces, entonces tendrá que venir, mi recomendación es que venga un análisis técnico, tanto de esas direcciones IPs, como de las direcciones que tú utilizas normalmente en tus equipos de cómputo en tu casa, para poder separar la situación. Esto es, te voy a dar un ejemplo muy sencillo, eso muy claro. Hace algunos años tuvimos un cliente que le robaron $1,000,000 de pesos. El cliente es un comerciante, de repente no puede ya accesar a su cuenta, verifica, no puede hacer un cheque y no tiene dinero, $1,000,000 de pesos le robaron. Entonces, al otro día, lo simpático es que al otro día de la transferencia se entrega un Mercedes en una determinada agencia de coches. Al tercer día el banco le dice a mi cliente, ¿sabe qué? Usted tiene la culpa. ¿Y qué hace? Y el $1,000,000 de pesos, bueno, es un chorro de dinero. ¿Sí? Es un chorro de dinero y evidentemente para la gente que es comerciante, pues requiere dinero para estarlo moviendo. Entonces, al momento de que hacemos la solicitud, bueno, desafortunadamente, esta es lo platico no en el sentido de crítica, sino lo platico para que nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos sepan qué hacer. En este caso, cuando dan conmigo, ya había pasado más de un año del incidente, los abogados que habían contratado en su momento no sabían esta información que les estamos dando y no habían solicitado nada al banco. Afortunadamente, como el incidente se reportó al banco, yo tuve la oportunidad de solicitarle la información al banco. Ya te dije que si tú lo reportas, el banco lo tiene que guardar por 5 años. Sí. Entonces yo directamente hago la solicitud, que viene una demanda, ¿no?, al banco, en donde hago la solicitud para que me dejen ver el historial de las conexiones. Y entonces ves, al momento de que se tiene que hacer un análisis, ¿no? Pero bueno, haces un análisis de las direcciones IPs y todas las direcciones IPs que utilizaba mi cliente desde la apertura de la cuenta
venían de un proveedor, de un solo proveedor aquí en la Ciudad de México. Las conexiones que dan de alta a los beneficiarios y las conexiones que le sacan el $1,000,000, ¿no?, vienen de Jalisco y de Veracruz. Entonces, eso lo ves haciendo el análisis. Entonces, cuando tú haces el análisis, esto lo entregas preferentemente en un dictamen pericial, ¿no?, preferentemente, que estos serán datos de prueba, al Ministerio Público, o en su caso como una prueba a una demanda mercantil o civil, dependiendo del caso, precisamente para que se pueda solicitar ya la información de quiénes fueron las personas que utilizaron esa dirección IP en ese momento, en esa fecha y en esa hora. Ojo, es muy importante, la fecha y la hora son importantísimos. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo ya no existen direcciones IP para que nos la puedan prestar de manera individualizada, bajo el concepto que hoy manejamos de IP de versión 4. ¿Eso qué sucede? Que tú te conectas a las 7 de la mañana, te desconectas y te dan la dirección 1. No es así, pero bueno, imaginémoslo así. Te prestan la dirección 1. A las 9 de la mañana te desconectas, ¿no?, y a las 9:30 me conecto yo y también me prestan la dirección 1. Entonces es muy importante, las fechas y las horas para determinar a quién se la prestaron. Esa información, el único que lo sabe es el proveedor de servicios, que en este caso el único que ayuda es Telmex. El antecedente mundial que se aplica a nivel mundial para hacer ese tipo de investigaciones a través de telefonía y de direcciones IP es el Convenio de Budapest, mejor conocido como Convenio de Cibercrimen, que se establece en el 2001, que es un modelo legislativo que propone la Comunidad Europea, que a la fecha hay más de 60 países adheridos en él, en donde todos los proveedores de servicios por lo menos almacenan la información 3 meses. No es suficiente, pero es algo. Bueno, de nada ahorita que lo tienen algunos de los proveedores de servicios en nuestro país a 3 meses ya es un gran avance. ¿Y qué sería conveniente? ¿Dejarlo a 3 meses o que si se llega a modificar la ley se ampliara el término por la burocracia que hay en la impartición de justicia y en ir a poner una denuncia o algo? ¿A cuánto tiempo sería lo conveniente? Mira, a título personal, y es una opinión mía de mí, ¿no? Y no va a suceder, porque ahorita voy a decir por qué no va a suceder, por lo menos 6 meses, ¿no? Es un tiempo, digamos, razonable, ¿no?, entre que los proveedores tienen que invertir en cierta infraestructura para almacenar esa información y el tiempo que tú señalas precisamente para realizar la denuncia. Hoy no tenemos nada. Telmex solamente nos ayuda con esos 6 meses, los demás proveedores no ayudan. Entonces, bueno, y si a eso le aumentamos, porque Telmex ya señalamos que guarda la información por 6 meses. Sí. Pero si a eso le aumentamos que el banco se tarda 45 días, que la Conducef se tarda 45 días, y de aquí a que denuncie ya me tarde otro poquito, pues evidentemente cuando el Ministerio Público solicite esta información al proveedor, aunque sea Telmex, ya no la va a tener. Y si el Ministerio Público no sabe qué hacer al momento, porque lo he llegado a escuchar, tú y yo lo hemos comentado, de que quieren levantar una denuncia no solo por el robo, sino de identidad, o por los famosos mensajes de texto de extorsión, o los famosos phishing, o cualquiera de los posibles supuestos que pueden darse, y llegas al Ministerio Público local y te dicen, no, eso no corresponde aquí, vaya a la fiscalía. Acusarlos con su mamá. Digo, no, es que lo hemos escuchado que dicen, es que eso no se maneja aquí, vaya a la policía cibernética. Y hoy en día ya no hay policía cibernética en la Ciudad de México, ¿no? No, sí la hay, pero no tiene la policía cibernética es un auxiliar del Ministerio Público. Acuérdate que de acuerdo al artículo 21 constitucional, las policías están bajo el mando del Ministerio Público de Investigación. Entonces la policía puede recibir denuncias, pero la policía tiene la obligación de inmediatamente dar parte al Ministerio Público, que es lo que hoy no se está haciendo. Entonces toda esta investigación que inicia de buena fe, en buena lid, digamos así, los muchachos de la policía cibernética, que a muchos de ellos los conozco y a algunos otros de ellos les he dado clase o les doy clase, la hacen de la mejor manera. Pero si no está autorizado por el Ministerio Público,
estamos violando el debido proceso y todo eso va a ser ilegal. Entonces, aquí, bueno, son una serie de factores. Como vemos, primero, la sensibilidad de los bancos para darle inmediatamente la información al usuario, porque así lo señala su regulación, para que el usuario pueda hacer lo necesario con el Ministerio Público. Ahora, hay que identificar las conductas penales. Si yo voy al Ministerio Público y es que a través de banca electrónica me robaron, pues quién sabe qué es banca electrónica y quién sabe cómo te robaron. ¿Cómo tengo que hacer la denuncia? ¿Cuál es el consejo? El delito de fuero común, identificable para todo este tipo de casos en prácticamente todos los códigos penales de los estados, es la usurpación de identidad. Entonces, yo tengo que señalar que probablemente bajo el delito de usurpación de personalidad accesaron utilizando mis credenciales a mi cuenta bancaria para robarme determinada cantidad, en donde yo tengo que presentar, cuando es al Ministerio Público, datos de prueba. ¿Cuáles son estos datos de prueba? Precisamente este dictamen o este informe pericial con este análisis de las direcciones IPs para decirle, mira, es de este proveedor y falta tanto tiempo, porque el Ministerio Público no va a saber cuánto tiempo guarda la información. Tú se la pones en ese informe, que es lo que hacemos nosotros le ponemos esa información en el informe y le decimos, mira, el delito fue hace 4 meses, ya pasaron 4 meses, o sea, ponte las pilas para que pidas la información, ¿no? Ese es el punto número 1. Después, evidentemente, hay que hacer la queja con el banco y hay que hacer la queja con eso me refiero, hay que llevar todas las bases, ¿no? Mis amigos de Conducef, es una súplica a mis amigos de los bancos, no es posible que esta información, que son las bitácoras, que sabemos que si no las entregamos en tiempo la información se va a perder, es una súplica. Entréguensela a los usuarios, hagan toda la investigación que ustedes quieran, pero que el usuario pueda tener esa información para poderla presentar como dato de prueba al Ministerio Público o al juez como prueba para que se pueda hacer la investigación. Hoy no estamos ayudando, ¿quiénes? Ni los bancos, ni Conducef, ni el Ministerio Público. Entonces, hoy el tema que tratamos, y de ahí la importancia que estemos juntos platicando de estos temas, es que la gente sepa esta información. Hay personas que creen que es que yo hago la denuncia al Ministerio Público y ya me voy, y ya lo dejo que haga lo que quiera. No, señores, hay que exigirle al Ministerio Público. Al Ministerio Público hay que llevar, nosotros tenemos el derecho de ayudarlo, de presentarle todos los datos de prueba que sean necesarios para que él pueda recopilar en toda su investigación estos datos de prueba que a través de sus peritos y la policía, que son sus auxiliares, va a convertir en medios de prueba para poderlos presentar como prueba, para que un juez los pueda tomar como prueba. Bueno, ¿y cuál es la forma en la que, es imposible, y tú bien lo comentabas un principio, tenemos toda nuestra información en las redes sociales, llámese como se llame esta, la tienes hasta en las empresas? Hay empresas grandes donde te metes tú a buscar un empleado y te aparece el nombre, el correo electrónico, el teléfono de oficina y lo imprimes el nombre y te aparece todo el currículum y ya no un resumen, o sea, es todo el currículum. Casado con fulanita de tal, desde tal año, nacido en tal lado, teléfono, todo. Yo antes daba la recomendación, decías que los currículums deben de ser y deben de hablar de tu vida profesional, no de tu vida particular. Pues poner el correo electrónico, ¿cuántas gentes no oyes de repente de, oye, es que me hackearon mi cuenta de tal lado y lo único que tenía era mi correo electrónico, y a donde mandan la palabra clave o la liga para resetearlo es el correo electrónico y tampoco tengo acceso a él? O sea, todo lo hemos puesto en las famosas redes sociales y en internet y se puede encontrar tan fácil, y aparte con herramientas legales. No tienes que ser un hacker para llegar a esto. No, porque es información pública. Entonces, ¿qué podemos hacer uno como usuario? Bueno, en este caso es muy complejo, es una situación muy compleja. No se dejen engañar. Hay empresas que te dicen, yo me encargo de que se borre la información. Eso no es cierto, no se dejen engañar. Cuando estamos hablando de nuestro país, normalmente, y es un defecto, porque generacionalmente tú y yo pertenecemos
generacionalmente una época de currículums impresos en donde ponías toda tu información personal y laboral, ¿no? Hay impresos, hay publicados míos, currículums completitos, ¿no? De aquellas épocas, tú los consultas, los has consultado, ¿no? De aquellas épocas en donde, bueno, evidentemente yo no los tengo publicados, pero ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer en nuestro país hay cosas muy buenas, ¿no? Evidentemente yo hablo de las áreas de oportunidad y lo vuelvo a insistir, no hablamos de este tipo de cosas a manera de crítica, sino a manera de encontrar una oportunidad para que tenemos la esperanza de que aquellos que tienen la capacidad de cambiar las cosas, que son ustedes que nos están viendo, lo hagan en el buen sentido, en el sentido que nos permitan ser eficientes en la investigación y sobre todo que estos delincuentes terminen donde deben de terminar, en la cárcel. El problema que hoy tenemos de la investigación de todos los mal llamados ciberdelitos es que el delincuente no termina en la cárcel. Y entonces el delincuente roba y nadie denuncia, y roba y nadie denuncia. En el momento que los empezamos a meter a la cárcel, en ese momento lo van a pensar 2 veces. Entonces, es importante en este caso que tomemos en cuenta que en nuestro país tenemos un par de legislaciones que son importantísimas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué son importantes? Porque normalmente este tipo de información nosotros la compartimos a empresas mexicanas. Sí. Entonces, por derecho, a través de algo que se llama derechos ARCO constitucionales, y por supuesto con fundamento en esta par de legislaciones que les acabo de mencionar, una aplica para la iniciativa privada y la otra aplica para el gobierno, nosotros tenemos el derecho y las empresas tienen la obligación de facilitarnos los medios para que nosotros podamos cancelarles el uso de nuestros datos. Entonces, en el caso de nuestro país, si tú identificas que una empresa está publicando tus datos personales sin tu autorización, entonces, o a lo mejor con tu autorización, porque a lo mejor firmamos por alguna tarjeta y nunca lo checamos, o con tu autorización, tú tienes el derecho de decirle a esa empresa, no tienes permiso de usar mis datos e incluso te solicito que los borres. Esos son los derechos, ese es el poder que tenemos cuando conocemos la legislación de nuestro país, cosa que casi en ninguno se hace. Entonces, por ejemplo, en tu época y en la mía, no porque seamos viejos, él y yo, no, claro, contemporáneos. Ayer cambiaron las reglas, ¿no? Eso es importante. Pero en nuestra época, cuando querías obtener una tarjeta de crédito, en las letras chiquitas decía, bueno, sí, pero tu información me la das, ¿no? Para que yo la pueda compartir con otros vendedores. Hoy no. Hoy me comentan mis alumnos, yo hace mucho tiempo que no solicito una tarjeta de crédito, me comentan mis alumnos que hoy hay un cuadrito que tú pones una palomita para precisamente autorizar o no el uso o mal uso de estos datos. Entonces, ¿todo esto de dónde viene? Precisamente viene de esta legislación, la cual es importante que ustedes sepan que se publicó desde el 2010. ¿Y por qué yo no sabía? Ah, bueno, eso sale fuera de nuestro alcance. Pero esos son los medios que tenemos para hacer valer nuestros derechos. ¿Y qué tan complicado crees, Oscar, que pudiese llegar a ser no el denunciar? Porque denunciar con los tiempos, la poca ayuda de las autoridades o de las instituciones puede tomarnos 6 meses. Pero ¿cuánto debería de ser a lo que podríamos llegar a aspirar si se modifica la ley, si las instituciones se dan cuenta de que eso que me pasó a mí como cuentaviente le puede pasar a él también como cuentaviente de esa misma institución? O que le puede pasar a una persona de la tercera edad y que de repente descubre que tiene créditos bancarios hasta por coches y el pobre ni siquiera maneja y anda en camión porque no tiene dinero para pagar un coche. ¿Cuánto tiempo sería el adecuado para tener la información, poder denunciar, poder quejarnos y poder presentar algún tipo de avance? El punto de inicio es esta bitácora. Cuando estamos hablando del robo de mis datos a través de banca electrónica, por supuesto que eso tiene algo, una jiribilla escondida, que es la falsificación de una credencial para poder hacer para poder levantar una cuenta y ahí que se vaya el dinero. Sí. En fin, eso no lo hemos explicado,
que digamos que es la parte análoga de la investigación, en donde seguramente los datos también son falsos. Y entonces aquí a nivel federal tenemos lo que se llama falsificación de documentos, y a través de la ley de instituciones de crédito, tenemos precisamente también la definición de la conducta delictiva relacionada con la falsificación de tarjetas de crédito en específico, cuyo delito es se castiga, se sanciona hasta con 9 años de prisión. Eso es importante. Pero digamos que es la otra vertiente. El primer paso es esta bitácora. Esta bitácora al banco no le cuesta nada, lo único que le cuesta es la voluntad de querérsela dar a sus clientes, ¿no? Porque finalmente es información de la cuenta del titular, no es información del banco, es información de la cuenta del titular, y es lo que le va a permitir iniciar la investigación independientemente de los demás tiempos, que lo demás corra. Yo voy a tener esa información, se la voy a presentar al Ministerio Público para que haga la solicitud al proveedor de servicios correspondiente. ¿Cuánto tiempo se tarda el proveedor de servicios correspondiente en contestar? No más allá, no más allá. Ellos tienen la obligación de contestar desde el punto de vista de telecomunicaciones en un máximo de 48 horas. No, pero es muy rápido. Cuando estamos hablando de esto, que es un acuerdo, no más allá de un par de semanas, no más allá. Entonces, claro, esto conlleva otro tipo de situaciones, pero cuando todo se hace de forma correcta, la verdad es que, y se los digo viéndolos a los ojos porque yo fui responsable de supervisar desde el punto de vista pericial este tipo de investigaciones en el área informática y telecomunicaciones, y todavía puedo meter la mano al fuego por los peritos que ahí siguen, porque todavía yo tuve la fortuna de capacitarlos y de conocerlos a todos. Se puede hacer de manera muy eficaz. El punto es que si nadie sabe qué hacer, si la gente no sabe qué solicitar, si el banco no te da la información porque no le da la gana, ¿no? Porque esa es la situación, no les da la gana, porque está regulado en su circular única de bancos. Si la Conducef únicamente va a hacer el trabajo de mensajero en lugar de presionar y de que el banco cumpla con sus compromisos, entonces, y si el Ministerio Público sigue con la posición de si a mí no me preguntan lo correcto, yo no avanzo nada. Y nosotros no nos preocupamos por acercarnos a ese tipo de información, vemos la problemática de hacer una investigación. Ahora, yo les digo, viéndolos a los ojos, cuando todo se hace de forma correcta, no hay forma que los delincuentes se hagan con la suya. Hay algunos cambios, ya hablamos en cuanto a la legislación, el Ente Federal de Telecomunicaciones tiene que poner las pilas, ya platicaremos de manera muy concienzuda en relación al tema, pero esa es la idea general. No, pues muchas gracias, Oscar. Digo, antes de terminar, ahorita me nació una duda. Cuando firmas un documento de contrato de cuenta, yo tengo varios años de no hacer uno, pero hace poco hice uno para las cuentas de mis hijos. Firmas un montón de documentos que la verdad es que nunca lees. Así es. Nada más te dice el ejecutivo, fírmele aquí, fírmele acá, este es para la banca electrónica, este es para el acceso a través de celular en la aplicación. ¿En todos estos hay alguno que mencione esta bitácora? ¿O habrá alguno que diga que la bitácora es tuya? No, pero está en la circular única de bancos. Y si yo voy y se me ocurre el día de mañana, nada más por hacer la mala onda a mi banco y le digo, oye, necesito la bitácora de acceso a mi cuenta, ¿lo tengo que solicitar por escrito o con el gerente de la cuenta? Tiene que haber una reclamación relacionada con un incidente que tú no reconoces, es lo primero, ¿no? No es cuestión de yo vaya y pida mis cosas, no. Tiene que haber una reclamación relacionada con un incidente donde tú no reconoces el movimiento. Entonces lo que tú tienes derecho a solicitar es ver la información relacionada con esos movimientos de ese incidente que tú no reconoces. Al banco no le quita nada, finalmente si las personas lo quieren engañar, en esa bitácora se va a descubrir que es su casa, que es su despacho, que son los lugares donde él normalmente está, pero también si es alguien más quien está quebrantando la seguridad del banco, mis amigos banqueros, ojo, porque puede ser una situación interna y eso les debería de interesar mucho más a ustedes, ¿no? O puede ser alguien externo que violentó las credenciales de la persona y está accesando de manera no autorizada. Pero al final del día, lo que tú mencionas es importante. Tiene que haber una situación de un incidente. Esos son los derechos que ustedes tienen. Señores banqueros, están violentando ese derecho, están siendo cómplices de la destrucción de posible evidencia o datos de prueba, y créanmelo, y esto es un consejo para ustedes,
Cuando esto se voltea a través de demandas mercantiles o civiles, ustedes son cómplices y ustedes van a perder. No les voy a cobrar la consultoría, pero hay que tener cuidado. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Es interesante igual que todos los temas, y hay mucho más por qué platicar. Comentábamos de hacer un programa en vivo. ¿Qué tema crees que valga la pena o que los amigos de las redes sociales nos propongan un tema? Yo no dejaría a nuestros amigos que nuestros amigos nos propongan los temas. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo viven diario. Al final del día, nosotros lo vivimos diario porque vienen con nosotros los clientes y atendemos ese tipo de casos. Pero con la finalidad de que, digamos, la gente no pudiera pensar que de alguna manera le queremos dar cierto sentido para algún lado, yo preferiría que fuera a petición de las personas para que nos digan cuáles son sus dudas, qué puedo hacer, qué les pasó. Díganos qué les pasó. Aquí les prometemos que no vamos a decir nombres o datos que los pudieran comprometer, pero sí el compartir, oye, es que yo hice y a mí me pasó, eso es muy útil para las personas. Antes decíamos que tenemos que aprender tropezándonos, y la realidad es que con el tiempo que tenemos de conocernos, aún tropezándose, las personas no entienden que deben de caminar viendo al frente. Les cuesta mucho trabajo y a veces algunos aprenden de los errores de otros. El compartirnos las cosas, las circunstancias, lo sucedido, las experiencias de cada quien nos puede ayudar un poco a entender el mundo tan complicado que tenemos el día de hoy frente a nosotros, con los teléfonos inteligentes, con las computadoras y con todo el acceso a internet. Muy bien, mi querido amigo, pues no nos queda más que agradecer a las personas que nos acompañan, su presencia. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.